Continuamos en Un Mundo Feliz. Habíamos quedado en imágenes del capítulo anterior. Te convocaban para un proyecto que se llamaba Vorterix. Sí, llegabas, correcto. estaba en obras. ¿Qué conceptos, cuáles eran los conceptos que te contó Mario en esa reunión legendaria? Y bueno, no, primero me explicó todo su proyecto con una cantidad de cosas técnicas que a mí se me escapaban porque eran novedosas, distintas. Todo lo transmedia. Pero bueno, una de las cosas que para mí era como una de su visión más reveladora, más allá de todo lo que fue el streaming, que él ya lo venía practicando un poquito antes con algunas transmisiones que hacía dentro de su plataforma, que ya llamaba Vorterix, Sí. pero que convivía con su último tiempo en Rock and Pop, y él hacía algunas cosas ahí de streaming. Por ejemplo, una de las cosas más reveladoras, por ejemplo, era una cosa que tenía Mario en toda la época de Cuál es, y que bueno, yo como productor de Day Tripper, digo, la padecí también, porque ahí había una puja interna, porque digo, en los programas de radio y todo eso, no solo existe la competencia con las radios que están enfrente, también está la competencia interna entre programas, ¿viste? A ver que este consiguió la nota, este consiguió la primicia, qué sé yo. Y una cosa que Mario todo el tiempo quería tener por sobre todas las cosas era la primicia de todo, ¿viste? El nuevo disco de Los Piojos, una semana antes de que nadie lo tenga, él lo tenía. O sea, él todo el tiempo tenía eso, o sea, y era el lugar donde vos podías, sobre todo en el rock, escuchar o tener antes que nadie la posibilidad de acercarte a un montón de cosas. Pero había una cosa de situación de internet, de digital, ¿cómo se llamaban estas primeras plataformas de bajar música y todo eso, que habían hecho que él podía tener la primicia, qué sé yo, 3, 4, 5 días que cualquier otro, pero a partir de que el disco salía ya lo tenía todo el mundo, ¿viste? O sea, de golpe lo que empezó a suceder con internet es que eso que antes vos tenías y no tenía nadie, ahora ya se había democratizado y todo el mundo podía tener acceso rápidamente a eso, y en cierta forma eso perdía valor, pero él había armado este proyecto en donde no solo estaba el streaming y la radio, sino que estaba el teatro y el estudio, que después fue el estudio Spinetta, donde lo que Vorterix producía era ya una cantidad de contenidos musicales propios también. Sí, claro. Se podía grabar un disco ahí adentro. El otro día estaba charlando con los chicos de Airbag. Digo, que ir a tocar las radios era malo, era siempre deficiente, salvo en Vorterix, claro, que era ir a tocar un estudio. Claro, zarpado. Con una consola venue, o sea... Se podía grabar un disco. Por taberna, sí. O sea, era todo zarpado, todo... Entonces, bueno, esa para mí fue como la primer gran visión de, bueno, o sea, estoy generando algo que es distinto y entendiendo un contexto y viendo cómo ese contexto lo iba a aprovechar para sacarle un favor y un rédito. Tenemos un audio de alguien que ha enviado un mensaje, adelante. A ver. Sebastián, productoras de Radio Sí, y sobre todo a Nahuel, mandarles un saludo y contarles que me hacen muy feliz añorar esas etapas en las cuales un muchacho de conurbano sur que solo tenía cumbias y merengues alrededor podía escaparse escuchando lo que fomentaba, no sé, pienso en la rock and pop noventera, toda esa época, los programas de Tuki, de Juan Di Natale, toda esa primera etapa que por un lado te hacía como pensar algunas cosas y por otro lado te presentaban unos discos que también eran muy difíciles de acceder en ese momento y que te dejaban, si uno tenía como la curiosidad lo suficientemente entrenada, te dejaban laburando el bocho y siguiendo, buscando de dónde venía, a dónde iba, las influencias, etcétera. Así que nada, mandarles un saludo y sobre todo a Nahuel, que no sé, esos nombres que nos quedan en la cabeza como no sé, Negro Salaza o todos esos que uno sin conocerlos están, medio que lo forman a uno en la vida. Así que mandarles un abrazo y agradecerles la nota. Adiós.
Gracias, qué lindo, qué emoción. ¿Sí? Qué lindo. Pero aparte en esos años, o sea, esos programas, aparte de todos los contenidos, o sea, eran programas muy completos y tenían mucho delirio, porque al mismo tiempo de tener mucha información, o sea, de la información cotidiana, información musical, búsqueda de lograr tener buenos reportajes y que los músicos vengan y hagan cosas, eran programas que aparte tenían juegos, teníamos humoristas, digo, como Fabio, como después Damián Dreis y qué sé yo, que ponían una cuota de delirio y teníamos juegos, hacíamos móviles, teníamos el movilero El Doctor Amor. Sí, claro. Era una hermosura, era una rareza. Viste a todo el mundo, te cruzaste con todo el mundo. ¿No hubo músico, artista que no te hayas cruzado en todos estos años? No. ¿Y eso? ¿No mata nada la humanización de todo eso, la trastienda de todo eso, tener todo eso tan cerca? Y algunas cosas pero lo que pasa que, bueno... ¿Se pierde algo? Yo creo que vos no lo perdiste, digo. Hay algo que tenés que es una cualidad que tiene poca gente, que es la música la tenés internalizada hasta en tu lenguaje, o sea, usás las frases de canciones para hablar, digamos, tenés un entusiasmo como si... Porque me tocó compartir transmisiones con vos como si fueran las primeras, entonces digo... Hay algo que traes naturalmente que es que siempre te hace sentir feliz en ese ámbito. A mí me pasó que, digo, habiendo curtido tanta radio de chico y habiendo estado en contacto con un montón de figuras de la música ya desde chico, nunca me sentí como obnubilado o, viste, digo, ya desde chico con mi viejo y nos íbamos al barcito que estaba ahí en la Galería del Este, porque había una peluquería y nos cortábamos el pelo ahí, y venía Ariel Roth y se sentaba en la mesa a charlar con nosotros. Yo tenía 14 años, venía, qué sé yo, Facundo Cabral, que lo conocían a mi viejo, o personajes insólitos como Federico Manuel Peralta Ramos, sí, claro. Y que se sentaba con nosotros en la mesa, y después mi viejo me decía, bueno, me toca, tengo el turno en la peluquería, y se iba mi viejo a cortarse el pelo y me dejaba solo en la mesa con Federico Manuel Peralta Ramos, me miraba y me hablaba, ¿viste? Y entonces, digo, en un punto, y yo iba a los programas de mi viejo, y iba Fito cuando salió Giros a hacer una nota con él, y yo me quedaba ahí, o iba, qué sé yo, digo, mi viejo cuando volvió del exilio en el 80 a fines del 83, el primer programa de radio que hizo era un programa en Radio América, que iba todas las tardes, y que la premisa era que todas las tardes se le invitaba a una mujer distinta como para entrevistar. Entonces iba, qué sé yo lo iba a visitar un día y estaba Marilina Ross, o María Elena Walsh, o actrices, Soledad Silveira, María José, no sé, Celeste Carballo. En esos estudios después conocí a Miguel Abuelo, entonces digo, al tener esa situación tan familiarizada, con el tiempo, cuando me tocó empezar a compartir, ya trabajando en Rock and Pop, toda esa cotidianeidad con los músicos, siempre me pude relacionar con ellos de otra forma. Por supuesto, admirando su trabajo y todo, pero, no sé, siempre desde un lugar que digo que yo creo que está bueno, y ellos lo valoran también, digo, cuando vos podés tener una ida y vuelta, porque están acostumbrados también a que la gente muchas veces se obnubila, o no sé, o también son como demasiado, ¿no?, obsecuentes o lo que sea. Sí. Pero bueno, digo, me tocó como con todo ese training previo, qué sé yo, iba a la casa de Charly García o iba a la casa de Juanse a grabarle una nota, o me sumergía con Cerati en el estudio, y no sé, me sentía cómodo. Me empecé a ir de gira mucho con los Baba, que me hice muy amigo, y aparte, digo, trabajando ahí, digo, estabas todo el tiempo en contacto, ¿viste? Un día estabas en un pasillo. Los años de Vorterix, los dos que me tocó estar, hay que decir que el estudio, además de ser una locura, era un estudio que tenía ahí pegado abajo un teatro. Espectacular. Entonces, era una vida de ir a hacer el programa, entrevistar a algunos músicos y después ir a los shows como quien va a la casa o al club a ver lo que sea. Digamos, y así vi un montón de conciertos, digo, una locura, el dispositivo, o sea, que todo pase ahí. Hermoso. Una locura. Hermoso. Vos imaginate que yo desde el 95 que hice la transmisión esa de los Rolling Stones, y luego seguí transmitiendo, yo tuve una vida hasta la pandemia en la que concurría a shows 3-4 veces por semana. Sí, claro. ¿Entendés? O sea, digo, eso en un punto vos decías, Nahuel es joven. No, ya no soy tan joven, pero eso es una de las cosas que a mí todo el tiempo me mantuvo joven.
entender, estar todo el tiempo rodeado de cultura joven, conectado con los jóvenes, entendiéndome con ellos, que es algo que la pandemia en un momento me robó. O sea, es como una de mis principales gasolinas de mi juventud, de golpe. Bueno, otra cosa que parece increíble es que en el 2017, que es el año que entré a Vorterix, nos tocó vivir la explosión culmine del quinto escalón, digamos, y un presagio de toda la escena que vino al día de hoy. Sí, ¿no? Sí, zarpado. Nosotros hemos hablado, nos hemos juntado a comer en esa época y hablábamos de esos artistas que a mí me encantaban, aparte, en ese momento, y digo en ese momento... Porque parecen pocos años, pero era muy distinto. Sí, porque a mí me gustó mucho el trap cuando empezó, sobre todo, porque era algo totalmente novedoso, o sea, y encontraba dentro de ellos un montón de vertientes y de cosas distintas a las cuales podía disfrutar, no dejaban de asombrarme, y en esa época fui como muy fan de esa nueva movida, que es un fanatismo que con el tiempo perdí, porque eso que en ese momento era tan nuevo y revolucionario, ya ahora dejó de serlo. Sí, claro. ¿Entendés? Estamos hablando de la aparición de Duki como alguien que había ganado el quinto, batallado ahí, digo, ese momento, ¿no? de transición. Sí. Y lo vivimos ahí una locura. Hermoso. Después viene... ¿Qué viene después de Vorterix? ¿Cuántos años en Vorterix? 9. Hasta febrero de este año. ¿Lo mejor que te tocó vivir ahí adentro? Debe haber muchas cosas, pero... no sé. ¿Sabes que nunca ¿Alguna transmisión, algún momento, algún show, algún programa, alguna semana, algún evento? La verdad es que todo la verdad es que siempre viví buenos momentos todo el tiempo y los disfruté un montón porque, también todos esos años de estar todo el tiempo permanentemente activo no te permiten ponerte nostalgioso. Siempre estás ahí viviendo el momento que está sucediendo e incluso mirando hacia adelante, ¿no? De hecho, hace un rato cuando fuimos a la tanda te decía, qué loco, ¿no? De golpe me pongo a recordar todo esto, que es algo que no, digo... pero sí, a mí una cosa que sí en cierta forma me enorgulleció mucho fue el momento en el que pude armar yo una programación toda completa yo. O sea, digo, Mario siempre estuvo como atrás de todo, tomando siempre las últimas decisiones, o digo... pero bueno, hubo una programación que fue esa Generación Perdida, Últimos Cartuchos y otros más, que bueno, es una programación que yo armé completamente y que, no sé, a mí me dio mucha alegría, me enorgulleció haber armado una programación que en un momento fue recontra disruptiva. Sí, claro, con gente que nueva, entre comillas, digamos, quiero decir, con jóvenes. Bueno, pero ¿sabes lo que me pasó a mí? A ver. El año, en el 2005, cuando Quique Prosen, que era el director de Rock and Pop, me puso como gerente artístico, una de las cosas que yo dije es, bueno, en este lugar que me toca estar ahora, quizás voy a tener la posibilidad de descubrir al próximo Pergolini, ¿no? Sí. Y de hecho, durante todos esos años me dediqué mucho a escuchar y hablar con todo aquel que tenía un proyecto para presentar. ¿Y era una desazón bárbara. Porque viste como cuando cuando las bandas empiezan, que hacen cover de otras bandas, los que hacían los programas, todos los programas que me presentaban, todos eran parecidos a Perros, a Cuales, a esto, o sea, no existía alguien que venga como con algo nuevo, algo disruptivo, algo, y no lo encontraba por ningún lado, y con el tiempo me fui dando cuenta que también yo pertenecía a una generación que en un momento llegó a los medios como la generación joven, disruptiva, que es esa primera rock and pop, pero una vez que llegaron, se atornillaron y nunca más dejaron entrar a nadie nuevo. Sí, claro. ¿Entendés? Pero
Pero una vez más, la tecnología y todo eso, a todos aquellos jóvenes que se les negaba entrar a todos estos medios tradicionales, les dio la posibilidad de empezar a estar en otros lados, en YouTube, incluso las bandas, ¿no?, que estaban en MySpace, o sea, se empezaron a generar lugares alternativos donde el talento joven, digo, de gente que tenía ganas de hacer cosas y que tenía cosas para hacer y cosas para decir, empezó a aparecer ahí. Y yo empecé, o sea, luego de estar abierto a recibir a los nuevos talentos... ¿Te puedo decir algo? ¿Te Sí. comparto un pensamiento? Sí. Yo este año, hace 20 años que hago radio. Sí, es lo que más hice en mi vida, que debe ser igual que vos. Lo más que más hiciste Sí. en tu vida, vos más años que yo, es radio. Sí. Eso implica que hubo un sistema que nos bancó para que podamos hacer eso. Sí, Quiero claro. decir, es muy caro las horas que nos han pagado para que nosotros hagamos este trabajo. Ujú. ¿Sí? Ujú. Y hoy yo creo que hay cuestiones hasta, te diría, económicas. O inventar la carrera de... O sea, generar y poner y apostar para que alguien se convierta en cualquiera de estos nombres que estábamos diciendo, Juan, Andy, el que quieras, es algo que no sé qué sistema puede bancar. Digo, más allá del talento particular que tiene esta persona que estamos mencionando, es la confianza para ininterrumpidamente cuántos programas tiramos, cuántas horas aire, cuánto tiempo estuvimos en un estudio para... Sí. Bueno, más o menos, ¿entendés lo que digo? Entonces digo, son muchas horas, muchos años. Sí, es verdad que vos que decís que eso te da como una Yo formación. estoy y diciendo algo. que hay parte de lo que uno trae, pero también hubo un sistema que podía Sí. propiciar la aparición y sostener en tiempo de aire a todos estos nombres. Sí, bueno, pero muchos pasaron también desapercibidos, o digo, no, porque yo creo que, o sea, hay algo que se tiene y que no se tiene, hay algo que está y hay algo que no está, no sé, digo, a mí una de las cosas que me dio todo este tiempo, Sí. digo, es como el ojo del cazatalentos también, digo, yo puedo, o sea, digo, también me pasa con la música, digo, después de tantos años de trabajar en la música, de ir a shows, de conocer gente, Sí. digo, yo te escucho un disco y sé qué tema es un hit, qué tema no, qué tema, digo, me doy cuenta al toque también Sí, de eso. sí. ¿Cuáles son los parámetros que utilizo para eso? No te los puedo definir, pero o sea, Sensación. lo entiendo. Y también yo veo un pibe y me doy cuenta que tiene algo, que te transmite, que te habla, que tiene cosas para decir, Sí. que otros no tienen cosas para decir, porque también hay un montón de gente que está Al aire. O sea, está al aire. Está al aire. Y también hubo en los últimos ya muchos años una cosa con respecto a hacer programas, o sea, de la radio, que es ir a hablar a la radio. O sea, ya digo, no el concepto de hacer un programa de radio lleno de yo que soy del palo de la producción y que me gusta que los programas tengan un montón de cosas. Sí. Hemos tenido vos y yo Muchas discusiones. al respecto sobre, Sí. digo, de visiones encontradas. Te he dejado también de Sí. apostar y que quiero ir por este Sí. lado, bueno, Sí. dale. Pero Sí. mirá que yo creo lo otro, pero voy a creer. Sí. Este... Tampoco sé si eran tan contrarias No, nuestras posiciones. no, bueno, no, digo, yo, porque una cosa son las ideas personales y otra cosa es cuando estás en un lugar de... Vos decís una idea más global. No, cuando estás en un lugar gerencial también, digo, podés compartir esa idea, pero también entendés determinadas necesidades del sistema por cuestiones comerciales y otro tipo de cosas. Digo, te exigen un poco más ese tipo de cosas. Sí, claro. Bueno, cosas o contenidos o lo que sea. Pero bueno, no sé, ahora digo, el espectro radial es increíble, porque cada vez hay más radios, está llena, o sea, yo estuve escuchando mucho en todo este último tiempo y me cuesta también mucho encontrar buenos programas de radio. Bueno, entonces te iba a hacer esa pregunta. No, para mí el último programa de radio fue Últimos Cartuchos. ¿Me entendés lo que quiero decir? Estoy hablando de lenguaje propio, construcción, un fenómeno, digamos, si vos querés que hable de algo que se suma a ese podio que tuvieron esos programas totémicos que mencionábamos, el último FM, Últimos Cartuchos fue el último programa de radio. Y sí. ¿O no? Sí, novedoso, o sea, sí, era sorprendente. Sí. Sí. Es muy difícil que pase eso que pasó ahí. Muy difícil, es muy difícil. Eso es así. Es muy difícil. Es eso de esas cosas que sucede o no sucede, hay una química que explota o que no explota. Sí.
A mí siempre me llamó la atención cómo no lo vieron, ellos estaban en Blue, cómo no lo vieron, eso. Claro. Y yo, sin embargo, eso... que yo que te digo que bueno, digo, sin vanidad te lo digo, pero que puedo tener ese sexto sentido, sí, claro, donde me doy cuenta. Sí. Yo me daba cuenta que yo sentía que ese programa, en ese momento, cuando estaba en Blue, era una... Diamante en bruto. Sí, era un pimpollo en primavera estaba a punto de abrir, sí. Y uno lo cortó el tallo, o sea, antes de que explote. O sea, pero yo creo que lucía mucho más en Vorterix que en Blue, ¿eh? Su mejor momento lo vivió en Vorterix, sí. Porque al verse y al convertirse en algo audiovisual, sí, todo el potencial de Migue y de Garabal quedó muchísimo más... Sí, bueno, porque ellos tienen un talento gigante. Multifunción, cantan, actúan... Todo, o sea, y más allá del talento individual, lo que sucedía en la química de ellos dos juntos, y no solo de ellos dos, ahí eran los cuatro. Sí, claro, ¿no? Lucas y Vicky. Uh-huh. O sea, digo, ese era como... no Era como los Beatles, digo, cada uno es tan importante dentro del grupo, digo, que cumple es un engranaje que sin él, si no es lo mismo, viste, que es medio irreemplazable. Pero era un programa que también era tradicional en el sentido de lo que ha sido nuestra FM, hablando de la tradición de Rock and Pop, la tradición de Mario, La Negra, de Lalo, de Bobby, digo, quiero decir, nuestros padres fundadores de cierto estilo de radio, Juan también, si querés ponerlo ahí, pues está ahí nomás. Entonces digo, era un programa que uno suma esa tradición. Pero porque ¿qué muchas más cosas vamos a hacer, digo, en este medio? Digo, yo que todo el tiempo a lo largo de estos años he tratado de inventar y hacer cosas nuevas, o de, viste, decir, bueno, y si hacemos una transmisión de la terraza de acá, o si hacemos esto, digo, o si hacemos, digo, todo el tiempo estás como buscando algo nuevo, diferente, disruptivo, pero básicamente las cosas que digo, es como hacer música y tenés 7 notas, ¿viste? O sea, digo, los contenidos, las cosas, vos le podés dar un recorte editorial, decir, bueno, acá... Un universo. Uh-huh. Me interesa hablar de cine, no me interesa hablar de fútbol, me interesa hablar de música, no me interesa hablar de esto, me interesa hablar... Digo, eso. Digo, un medio lo tiene que definir, habitualmente eso, el medio, porque el medio tiene una búsqueda de target comercial y se presenta de determinada forma, ¿no? Pero ahí haces como una especie de recorte. Y después, bueno, puedes hacer nota, puedes invitar a gente a tocar, puedes hacer pasos de comedia, puedes hacer juegos con la gente, puedes hacer un móvil, puedes hacer, digo, las herramientas con las que contás son más o menos las mismas. Ahora vos buscás de qué forma eso lo haces más atractivo. Digo, nosotros en Day Tripper teníamos un móvil, en una radio joven, rockera, y nuestro movilero era un tipo que tenía 60 años, que era un locutor que trabajaba en la M, que era el doctor Amor, y que eso era disruptivo, era raro. Te hago una pregunta. Y lo mandábamos al tipo, o sea, al ensayo de 2 minutos, Valentina Alsina, ¿entendés? Digo, bueno, ahí es como buscar esa cosa, pero digo, un poco es los contenidos son medio... te hago una pregunta. ¿Por qué no existe una radio que sea Migue, Garabal, Vicky, Sofi, Monty, Buji y 2, 3 nombres más y que le ganen a todo el mundo? Es la que hice yo. Esa. ¿O no? Es la que hiciste vos, digo, pero que no puedo tener una... Porque para mí esa es la radio que hoy le gana... Esa. Pero, ¿me entendés? Tenemos el seleccionado argentino dividido... Porque si vos me decís a mí, si nos dicen a nosotros dos, che, pónganse una radio, yo creo que coincidimos en que esa es la radio. Esa es la radio para determinado público también, digo. O no es para refundar la FM Argentina, porque te estoy hablando de... El más grande tiene menos de 35 años de lo que te estoy mencionando. Pero esa era una radio para un público joven. Pero el público que éramos nosotros cuando escuchábamos, o el público que tenía vos cuando estabas en Day Tripper. Y bueno, digo, yo tuve muchas charlas con Mario respecto a eso. Digo, antes de que fundemos... Pero son estos nombres y 2, 3 más y salimos a ganar y ganamos todo. Antes de que Vorterix diera ese vuelco, o sea... Digo, había desaparecido la radio, o sea, la radio como Rock and Pop, cuando nosotros éramos jóvenes, hecha por jóvenes. Esta es la radio que acabamos de mencionar. Ojalá que alguien nos robe la idea y la hagan. Había desaparecido, digo, y Vorterix tenía, una programación con todos conductores mayores de 40, que capaz venía una banda de pibes de 20 años, Silvestra y La Naranja, todos unos pibes de 20 años. Pero en ese sentido, para, te voy a decir algo. Me voy a colgar una medalla.
Una casa con 10 chinos fue un programa que se comió muchas piñas, porque de la mano de Monty, Manu Gatman, un montón de columnas, bandas jóvenes que venía, Louta al aire, Sí. Daquila rapeando, digo, nos ¿Por qué piña? ¿Qué piña? porque el público conservador de del público, claro, del público. la gente que venía de escuchar otra cosa, digo, la radio bueno, justamente... ese fue el programa que empezó esa transición. Sí, claro. También, claro. Ese fue el programa que empezó esa transición, pero digo yo, o sea, yo siempre estuve a favor de No, estamos de eso. acuerdo, y digo, y creo que la radio nos bancaba, pero hablo de, fue difícil, digamos, hoy ya te diría que casi todos esos nombres son la radio que debería ser. Sí, entiendo que para el público, digo, tradicional Sí. era difícil, e incluso para algunos de los que estaban adentro también era difícil entender que quizás había una búsqueda, ¿viste? Es como, ¿no? Es medio la guerra del cerdo, parece, Sí, en sí, un punto, sí. ¿no? Es como de golpe los viejos versus los jóvenes, ¿no? No, bueno, parece un programa bastante mixto en ese sentido. Pero bueno, no, para mí el gran logro ese fue eso. Y digo, y en un momento, pero también ahí todo tuvo que ver. Mira, hay ciertas cosas que muchas veces se dan, que creo que hay un contexto que ayuda a que este tipo de cosas sucedan de alguna forma también. Ujú. Digo, y ahí lo que terminó sucediendo fue que a mí me pasó también mucho con la música de darme cuenta, como un gran fan del rock argentino de los 80 y de los 90, que hubo una época post-Cromañón, por ejemplo, en donde quizás... Sí, propició toda una escena indie nueva, sí. rara, donde a mí medio no me pasaba nada, Ujú. y yo iba a un montón de festivales, de bandas, donde eran bandas de living, porque... Por supuesto, porque se tocaba en lugares chiquitos. No se podía tocar, Ujú. no había lugares para tocar. Ujú. También la tecnología en ese momento había dado la posibilidad. Antes grabar un disco era imposible, y Ujú. ahora con una compu en tu casa podías grabar Sí. un disco. Y antes que ese disco tenga difusión y qué sé yo, también era difícil. Era empezaba a existir MySpace y todo eso, y vos podías esos discos publicarlos en MySpace. Pero bueno, era una escena, digo, que tenía un éxito virtual en MySpace, pero que arriba del escenario medio no pasaba nada. Eran todas bandas medio bucólicas. Y yo en un momento estaba como, viste, decepcionado con lo que estaba pasando en el mundo de la música. Creía que el rock y todo ya estaba, que la guitarra eléctrica ya nos había entregado todo lo que nos pudo dar, de todas las formas posibles y qué sé yo. Y esa transición, digo, que se dio en ese momento de Vorterix, con esos programas, con Sophie, Ujú. con Monty, con todos los que vos decís, donde vos fuiste protagonista en esa época con Una casa con 10 chinos, estuvo en ese momento, en ese momento en donde de golpe empezaron a aparecer por todos lados todo lo que yo venía buscando hace tiempo. ¿Dónde están los jóvenes con talento? Porque nosotros escuchamos los discos que nos gustan de los Beatles, digo, y que son los que hay, es cuando todos ellos tenían 20 años. Sí, claro. Y lo que nos gustan, los discos que nos gustan de hoy es de cuando tenían 20 años. Y digo, los discos que nos gustan de Charlie es cuando Charlie tenía 20, 30 más Sí, joven. sí, claro. Digo, o sea, y siempre, y así un montón de cosas relacionadas con la cultura joven. Y a mí en un momento me pasó de preguntarme, ¿dónde están los jóvenes ahora? ¿Dónde está el talento joven? ¿Dónde están esos pibes que quieren decir cosas? Y de golpe fuimos, o sea, yo creo que esas cosas son medio como cíclicas también. Sí, claro, ¿no? claro, generacionales. Entonces, de golpe, en ese momento en el que estábamos ahí, fuimos testigos de esa ebullición donde empezaron a aparecer un montón de chicos, no solo en la música, sino pibes que hacían videos, pibes que hacían puestas de teatrales, que grababan cortos de cosas, que venían con, no sé, y que incluso tuvo que ver con una gran cantidad de luchas sociales, Sí, claro, y cosas, digo, en cuyos abanderados fueron los jóvenes, Sí. un cambio de mente total, toda la deconstrucción, o sea, digo, fue ese momento Sí, también. fue ese momento. Digo, a veces, confluye todo, ¿viste? Nahuel, hoy ¿vas a volver a trabajar en radio en breve? No sé qué me depara el destino, la verdad. Estás como cuando volviste de México. No digo en ese sentido, pero sí como cambios. En un punto no lo sé, no lo sé. La verdad que aprendí a lo largo de todos estos años un montón de cosas para llevar adelante en esta profesión, digo, que no solo tiene que ver con la producción de radio, trabajar en radio, sino, viste,
de producción de eventos, de hacer cosas para marcas, de hacer transmisiones de cualquier cosa distinta desde cualquier lugar del mundo, de buscar siempre desafíos y hacer... Entonces digo, la verdad es que tengo como un bagaje de conocimientos que todavía no sé hacia dónde... Porque también decidí... Ahora de vuelta volvimos a esta vida hermosa que nos gusta, pero hace 2 o 3 meses atrás todavía estábamos encerrados en una pandemia, digo, esperando a ver si nos vacunaban, si no nos vacunaban, atravesando el invierno. Y yo decidí después de mi partida de Vorterix tomarme todos esos primeros meses como meses sabáticos. Recibí algunas ofertas para hacer algunas cositas de trabajo que amablemente... denegué y ahora, bueno, ahora que la vida empieza a parecerse a la vida que conocíamos y que creo que vamos a empezar va a haber como una especie de primavera alfonsinista ahora, ¿no? O de destape español, Qué me lindo parece. sería. Y viste, después de tanto tiempo así encerrados necesitamos como volver a vivir con fervor. La verdad es que no sé bien. Digo, hacia dónde. Tenemos una cita en Babasónicos en La Plata. ¿Cuándo es esto? Creo que son 11 y 12 o 14 y 15 de diciembre. No, ¿diciembre? Sí, a ver, en diciembre. Me parece más temprano. 11, 10 y 11. Pero 10 y 11, porque creo que debe ser 10 y 11 porque es el 4, es el Movistar Arena. Sí. Y a la semana siguiente serán los dos de La Plata. Bueno, voy a estar en La Plata, espero encontrarte, porque nos vayamos a comer o algo, no sé cómo vas a estar, pero... Bueno, si vas a venir, tenés que venir más temprano. Voy a ir más temprano. Hacemos todo lo que siempre decimos que vamos a hacer. Por eso, vamos a hacer una jornada platense. Dale. Gracias por haber venido. No, gracias por la invitación, sabés todo lo que te quiero. Yo también. Sabés que me gusta mucho siempre escucharte, a donde puedo, siempre me aprendo mucho escuchándote. La verdad es que sos un gran profesor de un montón de cosas. No, bueno, por favor. Sí, a mí me parece que esto que contamos hoy, que es tu historia, merece ser contada por haber atravesado y haber sido testigo de tantos momentos de la radio. La verdad que sí. Que van creciendo, que ¿no? Fui un afortunado, la verdad. Tuve mucha suerte de haber podido vivir una cantidad de años hermosos ahí, como testigo privilegiado. En algún momento un libro. Gracias, amigo. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Por favor, continuemos aquí en Un Mundo Feliz.